Buenos días a todas y a todos. Como siempre, sean bienvenidos a esta nuestra octava sesión. Vamos a esperar unos minutos antes de comenzar, 5 minutos, para que las personas que aún no se conectan, bueno, pues lo hagan. Y en 5 minutos comenzamos. Gracias.
Ay, déjenme, perdón. Ok, buenos días a todas y a todos. Y bueno, vamos a comenzar nuestra octava clase de esta sesión. Bueno, primero, como siempre, agradecemos al municipio de Tlalnepantla de Paz, al Instituto Municipal de las Mujeres y Equidad de Género y a la maestra Karen Santa Cruz Bretón y naturalmente a todos ustedes por estar en esta octava reunión del taller de prevención del embarazo adolescente. Este día me gustaría que empezáramos, ¿verdad?, con una mención, un diálogo, ¿verdad?, acerca de que hoy se conmemora, bueno, yo creo que hoy sí es una celebración, sí, para muchas personas, ¿verdad?, que es el Día Mundial del Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y los invito, ¿verdad?, a que lean lo que dice la Marta, ¿verdad?, y que dice, ¿qué? Creación sexual. Sí, esto quiere decir educación sexual, no está completa la Marta, pero seguramente dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Entonces, ¿a quién le gustaría empezar a platicar? No quiero que nos tome esto más de 5 minutos, ¿verdad? Y todas las opiniones son respetables y bienvenidas. ¿Alguien que se anime? ¿Cuántos tenemos? Estamos ya 37 participantes. Entonces, ¿quién quiere tomar la palabra? ¿Qué opinan de la conmemoración de este día en México? Tanto en la Ciudad de México como en varios estados de la República hay marchas, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinan de esto? ¿Tiene que ver algo este Día Mundial del Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con la prevención legal del embarazo? Venimos a construir conocimiento, así que construyámoslo juntas y juntos. Hay mucha gente joven, así que seguramente tenemos opiniones al respecto. ¿Quién se anima? ¿No? ¿Nadie se anima? Maggie, ¿tienes apagado tu micrófono? ¿No? ¿Nadie quiere opinar sobre esta marcha? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos en desacuerdo? ¿Pensamos que no tiene nada que ver con esto? ¿No? Están por perder su oportunidad, ¿eh? ¿No? Bueno, pues yo creo que el mensaje es muy fuerte, ¿verdad? Decir educación sexual para poder decidir. ¿Qué necesitan las juventudes, verdad? Tener esa educación, ¿verdad? Sexual para poder decidir, qué es lo que quieren hacer, ¿sí? Anticonceptivos para no abortar. Si las y los adolescentes tienen acceso, ¿verdad? A anticonceptivos y que estos sean gratuitos, que estén en las clínicas amigables donde ellas puedan asistir, ¿verdad? Y pedir, ¿verdad? Sin pena, con seguridad, ¿verdad? El anticonceptivo que más se adapte a las necesidades, al tipo de vida sexual que van a tener o que están teniendo, ¿verdad? Y aborto legal, que ya también es legal en todo el país, bueno, legal entre comillas, ¿verdad? Por lo menos ya no van a ser criminalizadas las mujeres, ¿verdad? Si deciden tomar la opción del aborto, para no morir, porque sabemos, ¿verdad?, la cantidad de mujeres que mueren, ¿verdad?, por por practicarse un aborto y que no sea en las condiciones, ¿verdad?, de salubridad, ¿verdad?, con personal calificado para llevarlo a cabo. ¿Alguien quiere dialogar, debatir sobre esto?
¿No? ¿No? ¿Nadie? Ok, a ver si más adelante se animan a empezar a participar. Bueno, pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Estábamos hablando de la estrategia NAME, ¿verdad? Si lo recuerdan, ¿verdad? El objetivo es conocer y analizar el mecanismo NAME o la ruta, ¿verdad? Para prevenir, atender y erradicar el embarazo en niñas de 10 a 14 años. Habíamos empezado a ver, ¿verdad? El modelo ecológico que tiene que ver con lo nacional, ¿verdad? Es un modelo, ¿verdad? Que trata la problemática a nivel individual, familiar, escuela, el nivel educativo, ¿verdad? La comunidad y lo nacional, porque consideramos, ¿verdad? Bueno, en lo personal también considero que todos estos factores están envueltos, ¿verdad? Para la prevención del embarazo adolescente. También ya me parece que ya habíamos empezado a ver las leyes a nivel nacional, ¿verdad? Que limitan el acceso a los métodos anticonceptivos, que es lo que podemos ver, que lo podemos ver en esta manta, ¿verdad? Y seguramente en todas las consignas que van a estar gritando ahora las mujeres, las feministas, las mujeres, los colectivos de mujeres y también seguramente muchos hombres que se suman a esta lucha. Leyes que nos hacen cumplir contra el matrimonio infantil y contra la violencia sexual, ¿verdad? Tenemos que están ahí las leyes, como lo habían mencionado algunas de ustedes, o fue alguna de ustedes, ¿verdad? En la sesión pasada, en la que hablaban, ¿verdad? De que tenemos muchas leyes, pero lamentablemente no se hace cumplir, y si no se hacen cumplir, pues es como si no existieran, ¿sí? El desequilibrio económico y la pobreza, ¿verdad? También a nivel nacional, ¿verdad? Con 70 millones de pobres en el país, bueno, pues es una cantidad enorme, ¿verdad? Que naturalmente tiene que influir, ¿verdad? En el embarazo adolescente, su inversión en el capital humano de las niñas y adolescentes, su inversión, o sea, no hay presupuestos, ¿verdad? En el capital humano de las niñas y niñas, niños y adolescentes. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay suficiente inversión en cuanto a escuelas, en cuanto a cultura, en cuanto a centros deportivos, en todo eso que les ayude, ¿verdad? A poder tener otras posibilidades, ¿verdad? De proyectos de vida, ¿sí? Que los motive a hacer otras cosas, ¿verdad? Inestabilidad política, crisis humanitarias y desastres. Bueno, también esto naturalmente influye, ¿verdad? Si tenemos una inestabilidad política, que no es el caso en México, ¿verdad? Podemos tener desacuerdos políticos, pero todavía no tenemos una inestabilidad política. Tenemos también un gran problema con la cuestión del narcotráfico, ¿verdad? Y con la trata de personas, ¿sí? Hay crisis humanitaria. Ahorita estamos viviendo también una crisis humanitaria tremenda, ¿verdad? Con todos los haitianos que están llegando, que están viviendo naturalmente en su país una crisis humanitaria peor, y desastres, ¿verdad? Que, bueno, en estos momentos no ha habido, ¿verdad? Hemos tenido temblores, ¿verdad? Sí hemos tenido este año, hemos tenido algunos huracanes, ¿verdad? Que también todo esto influye de alguna manera, porque acuérdense que somos parte de un núcleo, ¿sí? Global en la que todo influye. Ok, a nivel comunitario, creo que esto no lo habíamos visto, y que son las actitudes negativas sobre la autonomía de las y los adolescentes, ¿sí? Todavía la comunidad piensan, ¿verdad? Que las y los adolescentes no tienen la capacidad, ¿verdad?, para tomar decisiones. Entonces, las madres, los padres y la sociedad piensan que deben decidir por ellas y por ellos. Actitudes negativas con respecto a la sexualidad de los adolescentes. Bueno, si la sociedad piensa en general que no tienen la edad suficiente, ¿verdad?, para tomar decisiones sobre nada, ¿verdad?, pues menos aún para tomar decisiones sobre su sexualidad, que la sexualidad, ¿verdad?, no la piensa la sociedad, ¿verdad?, como un derecho de las y los adolescentes, ¿verdad? A lo mejor ahora que cumplas 18 años, ahora que cumplas, nos sentamos a hablar para hablarte de todo lo que no debes hacer, ¿sí?
Disponibilidad limitada y adecuada de servicios, déjenme mover esto porque no veo, de servicios para niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Un clima de coacción y de violencia física. Esa es otra de las cosas, ¿verdad? Es un clima en que coaccionamos a las y los adolescentes para que hagan determinadas cosas, se comporten de determinada manera, ¿sí? Y también, ¿verdad? Está la violencia física. La violencia física ligada completamente, ¿verdad?, al abuso sexual, ¿sí?, a las violaciones en niñas de 10 y 14, de 10 y 14 años y, bueno, todo lo que es el periodo de la adolescencia. ¿Alguien que quiera comentar algo acerca de eso? Acuérdense que me pueden levantar la mano e interrumpir en cualquier momento, ya sea para decir no estamos de acuerdo, estoy de acuerdo, o opino esto, lo que sea. Acuérdense que nadie tiene la verdad absoluta en nada. ¿Alguien que quiera participar? ¿No? ¿Me sigo? ¿Me sigo? ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno, ok. Cuando se aburran de oírme y decidan que es tiempo de tomar la palabra, adelante, ¿eh? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Sí? Obstáculos para que la niña o la adolescente asista a la escuela y permanezca en la escuela, ¿sí? Podemos pensar, no, ya no es verdad, ¿verdad? Ya pasaron esos tiempos en que se privilegia que vayan los hombres a la escuela y no las niñas, pero no, no es cierto. Si vamos un poco a las estadísticas, podemos ver que todavía en muchas regiones del país piensan que la educación para las niñas no es tan importante. Sobre todo, ¿verdad? Bueno, está bien que aprenda a leer y escribir porque hay que hacer cuentas para ir al mercado o cosas así, ¿no? A lo mejor hasta la secundaria, ¿no? Pero bueno, pues ya preparatoria y además una universidad, pues no, pues al rato se va a casar y va a tener que estar cuidando a hijos y es invertir, es una mala inversión, ¿no? No digo que todos, acuérdense, no vayan después a decir, Carla dijo esto. No, no, no. O sea, todavía existe esa mentalidad. Falta de acceso a información y a una educación sexual integral y de calidad. ¿Qué tanto en la escuela realmente hay una educación sexual integral y de calidad? ¿Están las y los maestros preparados para poder hablar de los temas de sexualidad que aparecen en los libros de texto, verdad? Que algunos incluso hablan de masturbación, anticonceptivos, placer, y cuando tienen que llegar a esos temas, las maestras y los maestros prefieren tragar saliva y pasar la hoja, ¿no? ¿Por qué? Porque no están preparados y porque somos una sociedad en la que estos temas son como un mito, no más que un mito, ¿verdad? Se me fue la palabra, ¿sí? Un tabú, ya regresó, ¿sí? Son un tabú. Entonces, bueno, pues preferimos no hablar de ellos y además muchas y muchos padres están completamente en contra de que estos temas sean tratados en la escuela. Y la cuestión es que están en contra de que sean tratados en la escuela, pero también están prohibidos en sus casas y en los programas de televisión y en todo, ¿verdad? Como si el no hablar de ellos dejaran de existir las ganas, y pues no, las ganas las siguen teniendo las y los adolescentes. La presión de los grupos, ¿verdad?, en las escuelas, actitudes negativas con respecto al género y conductas riesgosas de la pareja. ¿Alguien que quiera comentar sobre esto? No. Ok, y que, bueno, a nivel familiar, ¿verdad? De alguna manera lo hemos estado tocando. Expectativas negativas para las hijas mujeres, ¿verdad? ¿Qué piensan? Sí, bueno, como lo decíamos, ¿no? No tiene mucha importancia que ella estudie, ¿no? O desde que lo veo, ella no está interesada en ir a la escuela. ¿Por qué? Porque además también como niñas, como mujeres, ¿verdad? Traen la educación de la familia, que a lo mejor la madre tampoco ha estudiado, que la mamá también se dedica nada más al hogar, o que las expectativas son que lo más importante es casarte, tener hijas, hijos, ¿verdad? Porque es los valores transmitidos por la sociedad, por la televisión, por los libros, etcétera, por todo lo que nos rodea. Actitudes favorables con respecto al matrimonio infantil y uniones tempranas, ¿verdad? En muchas regiones del país, como lo comentaba, ¿verdad? Es casarte, ¿sí? Y bueno, si te casas con alguien más grande, pues tienes más probabilidad, te va a mantener, tiene más experiencia, ¿verdad? Nos va a pasar
una lana, ¿verdad? Para por ti, entonces, bueno. Y violencia, la violencia es familiares que se viven en las familias, y verdad, y que también piensan luego las adolescentes que una salida, incluso también los adolescentes, porque no solamente las adolescentes son las que viven violencia, también viven violencia los adolescentes. Estoy hablando muy rápido, se me hace, ¿verdad? Ok, me voy a ir un poco más despacio. Sino que también los adolescentes viven esas violencias. ¿Y qué pasa? Bueno, pues piensan que el matrimonio, ¿verdad? O la unión con una pareja, ¿verdad? Es la puerta de salida para evitar continuar con esa violencia, ¿verdad? Que se vive en el hogar y que se está transmitiendo y que les están transmitiendo. A nivel individual, ¿qué pasa? Pues es el inicio de la adolescencia y de la vida sexual, ¿sí? Aunque no se quiera, ¿verdad? Y no se comprenda, no se quiera entender, no se quiera visualizar. Bueno, ahí está, el inicio de la adolescencia es el inicio de la vida sexual de las y los adolescentes. Crianza de las niñas y adolescentes en los que se prioriza la maternidad como única opción en la vida. ¿Sí? En el momento en que nace la niña, ya están pensando, ¿verdad? En la boda maravillosa o en la pareja que va a tener o, ¿verdad? En todos los cuentos de princesas, etcétera, etcétera, que les vamos a leer. Además, bueno, independientemente, el problema no es que se les lean o que vean estos cuentos de princesas, ¿verdad? Muy románticos, ¿verdad? Si vieran ya sería bueno que se les echara un ojo, ¿verdad? A esos príncipes encantadores, ¿verdad? Que existen en la realidad y que resulta que ni son tan encantadores, ¿verdad? Y que las que se casan con ellos no son tan felices, ¿verdad? Que ese mundo romántico, ¿verdad? De castillos y princesas y carruajes no es ni nunca fue como se pinta. Valores de desigualdad de género internalizados, ¿verdad? Siguen continuando con los roles que en el que las mujeres se dedican a la vida privada y los hombres a la vida pública. Las mujeres se dedican al cuidado, ¿verdad? A la atención de los hijos, los padres, las y los enfermos, etcétera, etcétera. Mientras que los hombres, bueno, pues tienen la vida pública, ¿verdad? La política, el trabajo, el juego, los deportes, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero decir que todas y todos sea esto, pero bueno, si estamos hablando de generalidades, esta es la generalidad. Desconocimiento de que las capacidades están en desarrollo, ¿sí? Las y los adolescentes llega un momento en que siguen siendo unas niñas, unos niños, ¿verdad? Que ya están pensando, ¿verdad? Que ya son lo suficientemente maduras, ¿verdad? Que ya pueden, ¿verdad? Que ya terminaron su desarrollo y no, el desarrollo continúa y también depende de las circunstancias en las que estén viviendo las y los adolescentes, ¿verdad? Serán diferentes sus niveles de desarrollo. ¿Alguien que quiera participar hasta aquí? ¿No? ¿Me voy a echar la clase yo solita? No se vale, ¿eh? Bueno, continuemos. Perspectivas transversales. Hay un micrófono por ahí abierto. ¿Alguien quiere participar? ¿No? Ok. Erradicar la opinión negativa hacia la niñez y la adolescencia, ¿sí? Que es importante que dejemos las y los adultos de pensar, ¿verdad? Que negativamente de la niñez y de la adolescencia, que es una edad en la que va a pasar y que pase pronto, ¿verdad? Porque están insoportables y ya no las aguantamos ni los aguantamos. Entonces, ojalá que pase rápido. Cuando es una etapa, la verdad, yo creo que si nosotros nos vamos un poco hacia atrás, acuérdense de cuál era, además de toda la parte conflictiva que pudimos haber vivido como adolescentes, hubo muchas cosas positivas.
Además, esa parte de la adolescencia nos ha convertido en las personas que somos. Y si estamos aquí y estamos participando en un taller, ¿verdad? Es porque nos interesa y porque seguramente, ¿verdad? Algo de esa adolescencia nos ayudó, ¿verdad?, a convertirnos en las personas que somos y que estamos en este momento aquí. Suprimir el sentido de propiedad que los adultos tienen. De titularidad de derechos, de autonomía progresiva y de interés superior de la niñez. Acuérdense que ya estamos hablando de derechos y que si no respetamos esos derechos, ¿verdad? Pues no lo estamos en contra de lo que las leyes dicen, ¿sí? No nada más es sí, porque lo digo yo, o porque dice el adolescente que tiene derechos, no inventes cosas, o que los niños tienen derechos, no, sí, ya están respaldados por leyes esos derechos, los cuales piden y exigen. ¿Alguien que quiera participar? ¿No? Yo, Adelante. David Santos Lozano. Hola, David. Adelante. Pues sí, es muy importante. Además, la niñez es la parte más importante en el desarrollo de las personas. Bueno, por al menos así fue mi caso, de que pues una etapa donde todo se te hace nuevo, todo te sorprende y tienes menos problemas en todos los aspectos, porque no ves el mundo con tantos estereotipos que tienes. Y ya cuando vas creciendo, pues ya van cambiando las cosas, te vas preocupando por el dinero, por otras cuestiones, por las novias y tener cosas o otros factores externos. Sí, así es. Muchas gracias, David, por tu participación. Y supongo que te refieres con lo que me estás diciendo a la niñez, como es todo este periodo, ¿verdad? Que va desde desde que 3 años, ¿verdad? Antes somos bebés de los 3 hasta los 18, ¿verdad? Que puede ser la niñez temprana, la niñez media y niñez, ay, se me olvidó el último nombre, pero no, las 3 etapas de la tardía y la niñez tardía, ¿sí? Entonces, así es, esa es una etapa, ¿verdad? En que por lo menos, ¿verdad? La mayoría de las niñas y de los niños no tiene que preocuparse, ¿verdad? Por llevar comida a la mesa, ¿verdad? Por los problemas de pareja, ya se empiezan a preocupar en la adolescencia por problemas de pareja, pero por problemas que podríamos a lo mejor considerar más serios, ¿no? Todavía tienen ese mundo de escuela, entonces sí, así es. Bueno, miren, aquí tenemos un mapita mental, ¿verdad? Que nos dice, ¿verdad? El embarazo de niñas y adolescentes menores de 15 años. ¿Qué pasa, verdad? Tenemos primero la parte que es la violencia sexual. Prejuicios familiares, desinformación sobre formas de violencia sexual, desconocimiento sobre formas de denuncia y atención. Las niñas no conocen esa parte. ¿Por qué? Pues porque no se las decimos, porque pensamos que no va a pasar. ¿Sí? Que no va a pasar, como lo hemos comentado, ¿verdad? No va a pasar hasta que lleguen a la adolescencia, a lo mejor cuando tengan 15 años o cuando empiecen a menstruar, ¿no? Pero pues ¿para qué hablar de violencia sexual o de lo que debe de cuidarse o no cuidarse o prestar atención, ¿verdad? A una niña de 4, 5 años. No voy a hablar del tema de bebés porque la verdad pasa, pero no lo vamos a tocar porque estamos hablando en adolescencia, ¿verdad? Pero entonces pensamos que no es necesario hablar de eso. Van a hablarles de cómo se deben de cuidar cuando están en preescolar, por favor, ¿verdad? Sí, como si no salieran en las noticias, ¿verdad? Que en las escuelas de preescolar ha habido violaciones por parte de intendencia o que se los facilitan, incluso los sacan de las escuelas, ¿verdad? Entonces, bueno, es real. Entonces hay muchos prejuicios familiares, ¿sí? Para poder hablar de esos temas desde que son niñas. Después matrimonio infantil, uniones tempranas. ¿Por qué? Por patrones culturales, ¿sí? Sobre familia y maternidad, ¿sí? Falta de acceso al desarrollo de los derechos. No se les informa, ¿verdad? ¿Cuáles son sus derechos?
ahorita que me estoy acordando también, bueno, ahorita lo tomo. Legislación permisiva, ¿verdad? No hay una legislación que realmente esté sancionando, castigando, persiguiendo, ajá, ¿sí? A estas personas que violentan los derechos, ¿sí? De las niñas, de los niños y de las y los adolescentes. Violencia familiar y sexual, ¿verdad? Que existe dentro de las familias y se permite. Un proyecto de vida independiente, modelos dominantes de ser mujer y madre. Ese es, se les educa con el proyecto, ¿verdad? Es el primer proyecto que tienen las familias para sus hijas, ¿verdad? El que van a ser mujeres, el que van a ser madres. Cada vez hay más, ¿verdad? Pero no todos son las personas que piensan, ¿verdad? En las mujeres, ¿verdad? En una carrera profesional, si no se casa, si no tiene hijos, dice, ay, pobrecita, ¿y por qué? La dejó el novio, se separó divorciada. Bueno, lo divorciado es lo peor que le puede pasar a una mujer, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Personal docente y de salud poco sensibilizado y capacitado, ¿sí? En enfermedades y en educación sexual. Ejercicio de no planificación de la sexualidad, contenidos de educación sexual, ¿verdad? Ausentes o mal impartidos, que se limitan nada más a la cuestión biológica. Deficiente comunicación y psicoafectividad, insuficiente acceso a servicios servicios e insumos sexuales y reproductivos, de educación sexual y reproductiva. Bueno, las causas estructurales, también ya hemos hablado de ellas, la desigualdad económica, social y de género, la vulneración del Estado laico. No sé si entiendan esto, ¿verdad? Los servicios de salud, la escuela deben de ser laicos, no deben de por qué, ¿verdad?, transmitir valores religiosos en la escuela. Una cultura adultocéntrica, ¿sí? Lo que piensan, dicen y hacen los adultos es la razón. Un marco jurídico ambiguo, es lo que digo, lo que también habíamos hablado sobre la interpretación, esta interpretación de las leyes, fragmentación del sistema de salud, ¿verdad? Que no hay un sistema de salud que atienda específicamente las necesidades de las y de los adolescentes, impunidad y no aplicación de la ley. ¿Ok? Vemos que sí. La ley no es cumplida, pues hay impunidad y entonces, ¿verdad? A mí violador, a mí abusador, a mí, ¿sí? No me va a pasar nada sin importar lo que haga. O a lo mejor sí, ¿verdad? Porque es muy difícil que me lleven a juicio o que me encarcelen. Entonces, lo hacen los políticos, lo hacen los diputados, los hacen muchas personas y no pasa nada. Entonces, bueno, ¿verdad? No va a pasar nada. Ok, participaciones. ¿Quién quiere participar? ¿No? Ok. Violencia sexual, como lo hemos hablado, prejuicios familiares y desinformación sobre formas de violencia sexual. Desconocimiento sobre formas de denuncia y atención. Estas dos partes son muy importantes. A veces pensamos que la violencia sexual está fuera, ¿sí? Que la van a encontrar nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros conocidos, las niñas y los niños en general, fuera de sus hogares, que está allá afuera y que, bueno, pues si nosotros los cuidamos del ámbito exterior, bueno, pues no va a pasar nada. Y no es verdad, la mayoría de las violencias sexuales, ¿verdad? Están pasando dentro de la casa y están pasando dentro del núcleo familiar y de los familiares, las primas, los primos, los padres, los padrastros. Sí, está pasando. Entonces, bueno, pues debemos de tener
puestas y puestos los ojos, ¿verdad? En lo que está pasando también dentro de mi familia, ¿verdad? Y cómo debo de abordar a nuestras hijas, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, ¿verdad? Para que estén preparadas de ese abuso, para que estén preparadas y poder denunciar ese abuso, ¿sí? Sexual que pueden sufrir, ¿sí? Tocamientos, ¿sí? Que no porque los haga tu familiar, tu abuela, etcétera, etcétera, están permitidos, ¿no? Que aprendan a diferenciar de las muestras de afecto, ¿sí? Adecuadas de las inadecuadas y que no tengan temor a denunciarlas. Y también tenemos que pensar que como adultas y adultos, como profesión, como funcionariado, ¿sí? Debemos de creerles, porque eso es lo que pasa normalmente. Los niños y los adolescentes están acostumbrados a inventarse unas historias, ¿verdad? O lo que pasa es que el tío, la tía, no le cae bien y seguramente estás inventando eso. O mi amigo es el super partner de toda la vida, lo conozco, ¿cómo crees que va a ser capaz de eso? Seguramente estás inventándolo porque no te gusta que venga, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también hay un desconocimiento sobre las formas de denuncia y de atención. Voy a denunciarlo y lo van a meter a la cárcel. Sí, pues aunque sea mi pariente, con la pena del mundo, ¿verdad? Pero voy a permitir que continúe haciéndole eso a mi hija, o no solo a mi hija, a mi hijo, sino a otras adolescentes, a otras niñas. Ok, ¿alguien quiere hablar sobre esto? Venga, anímense, ahora y los escucho muy callados. ¿Quién se va a animar? Son temas difíciles. Imagínense si para nosotros hablarlos, para nosotros y nosotras hablarlos es complicado, ¿verdad? Dices, imagínense para las y los adolescentes. Así que anímense a hablar. ¿Quién quiere? ¿A quién le cedo la palabra? Fernanda, bravo, venga. Fernanda. No te escucho. ¿La escuchan ustedes? No, no se escucha. Fernanda, no te podemos escuchar. Bustamante, si quieres empezar tú y ahorita que arregle el problema del micrófono Fernanda, le escuchamos a ella. Buenas tardes. Eres, Pues como menciona, yo creo que es un tema muy delicado, sobre todo porque creo que desde chiquitos no nos enseñan una educación sexual, ¿no? No es muy común que los papás toquen temas o que te digan, no dejes que alguien te toque, cosas así, es como temas tabús. Entonces yo creo que si normalizáramos un poco más todos estos temas, a lo mejor los niños tendrían más confianza de decir, oye, me pasó esto, y a lo mejor no se puede remediar la situación, pero se puede buscar una solución, ¿no? sí, así es. Muchas gracias. ¿Es Brenda? Sí, Brenda. Brenda. Gracias. Es que nomás me aparece el Bustamante. Muchas gracias. Fernanda, ¿ya podrá funcionar tu micrófono? ¿Alguien más que quiera participar? Sí, la verdad es que son temas bien difíciles de tratar, ¿verdad? Porque son tabú. ¿Qué van a pensar si yo hablo de ellos? ¿O cómo voy a hablar de mis hijas, con mi hija, con mi hijo de ellos? Déjenme ver dónde me quedé porque... ok, ya, ok. Ya regresé a la diapositiva correcta. Entonces, y además, esto de denunciar, ¿verdad? Hoy, ¿cómo nos vamos a atrever a hacer la denuncia de un pariente, ¿sí? De un conocido, de una amiga. Uf, ¿sí? Parece complicado, ¿no? Pero tenemos que asumir, ¿verdad? También nuestra responsabilidad. Ok, continuemos.
que la violencia sexual. Contrario a lo que tradicionalmente se ha pensado, el embarazo no es resultado de una decisión o acto deliberado, sino que la mayoría de los casos es consecuencia de una falta de poder, ¿sí? Para tomar decisiones, así como de circunstancias que están fuera del control de las niñas, de los niños y de las adolescentes, ¿sí? El 41.3% de las adolescentes de 15 años y más reportan haber sufrido violencia sexual. Imagínense, 41.3 en alguna vez en su vida. Y el 4.4 millones, afirma haber sufrido abuso sexual durante la infancia. Asimismo, al preguntarle sobre su primera relación sexual, independientemente si estaban unidas o no, el 93% de quienes tuvieron su primera relación sexual entre 5 y 9 años señalaron que no la consintieron. ¿Sí? Ustedes pueden pensar, ¿verdad?, que una niña de 5 o 9 años puede consentir, de 10 o de 14 años realmente tiene la madurez, ¿verdad?, para poder consentir una relación sexual, y sobre todo cuando esta es de alguien mayor que él. Porque no, o sea, no estamos hablando de niños de 5 años o de 9 años que están consintiéndose o que se están explorando mutuamente, ¿verdad? A lo mejor por curiosidad o por lo que... No estamos hablando de eso. Cuando estamos hablando es que estamos hablando de que la persona que está teniendo este abuso tiene por lo menos 5 años más. No la consintieron, y 1.2% de quienes lo habían hecho entre los 15 y 19 años, imagínense, este 1.2 tampoco lo consintió. ¿Sí? No se piensa, ay, tiene 15 años, no me digas que no querías, ¿sí? O sí querías, o sea, me estabas coqueteando, sí, pero yo tenía 15 años y tú tenías 20, ¿sí? O tú me llevabas 5 años, ¿verdad? ¿De verdad? ¿Se vale esto? En el 66.8% de los casos de violencia sexual durante la infancia, la persona agresor fue un familiar, como se los decía, padre, padrastro, hermano, tío, prima, primo. ¿Cómo? No, mi pariente no es capaz de esto. Si no puede ser posible, lo está inventando. Sí, eso es lo que nosotras o nosotros queremos creer, ¿verdad? Porque se nos hace imposible creer que esto esté sucediendo, ¿verdad? Con un familiar. Y en 8 de cada 10 casos, ¿sí?, los agresores son conocidos, ¿sí? No nada más pensemos, ¿verdad?, que es el desconocido que va pasando y además tiene muy mala pinta, mira nomás que cómo se viste, seguro que este es un violador, cuando a lo mejor no, probablemente está súper bien vestido. Recuerdo ahorita, no está directamente relacionado con esto, ¿no?, pero recuerdo, ¿verdad?, que en la escuela de mis hijas llegaban unos chavos guapos, poco, ¿verdad? Hasta las mamás que estábamos esperando que salieran las hijas, volteábamos a verlo y decías, guau. De poder y control, sin el uso de la ¿okay? Y control sin el uso de la violencia física, e implica una variedad de tácticas, ¿sí? Que puede ser como que enamoramiento, te compro dulces, te invito cosas, te voy acariciando primero del hombro, abracitos, sencillo, ¿verdad? Y todo esto va, ¿sí?, va aumentando, ¿verdad? Amenazas también puede ser, ¿sí? Aislamiento, control financiero o abuso emocional, ¿sí? Todo esto que va ocasionando vulnerabilidad, ¿sí?, en la persona a la que está coercionando, sobre todo si sucede, si se puede dar entre adolescentes de más edad, imagínense a estas edades tempranas. Abuso infantil, ¿sí? El abuso infantil constituye un acto, ¿sí?
sexual impuesto a niños, niñas y adolescentes que carecen de desarrollo emocional. Entendamos, a esas edades no hay un desarrollo emocional y madurativo, ¿verdad?, para poder consentir, ¿verdad?, o repeler, ¿sí?, repeler la agresión, ¿sí? Y establece 3 criterios importantes. Hay una simetría de edad, como se los dije, al menos 5 años. Diversas estrategias de coacción, presión, engaño, sorpresa, seducción, como también lo mencionó, fuerza física e incluso el parentesco, y los diversos tipos de conductas sexuales impuestos con o sin contacto físico, porque hay veces dice, yo no la toqué, nomás le dije que se desvistiera, que se pusiera en determinadas poses, que se tocara ella, ¿sí? También eso es abuso infantil. Les tomaron fotos. Parece que estuviéramos hablando de algo que no quisiéramos que existiera, de algo que no queremos hablar, que seguramente muchas y muchos de ustedes están incómodos con lo que estoy diciendo, pero sí, pero existe. Hay que conocerlo, hay que enfrentarlo y hay que ver la forma en la que podemos erradicarlo y protegerlas y protegerlos. Además, las niñas y adolescentes enfrentan diversas barreras para el acceso a la justicia, ya que, como se ha señalado, los perpetradores pertenecen a su entorno cercano, lo que hace más difícil la denuncia, ¿verdad? ¿Cómo van? Yo no puedo denunciarlo porque no me van a creer que mi pariente, ¿verdad?, está haciendo eso. Entonces, denunciarlo, ¿verdad?, implica todavía, ay, perdón, tengo aquí gente en el chat y no lo he leído, ¿sí? No se me permite activar. Fernanda no pudo activar su audio. Es por eso importante creer en las víctimas, dice Ivonne, apoyarlas en los procesos de la denuncia. Y Fernanda me dice que el anfitrión no permite activar mi micrófono. Si podemos ver qué está pasando con el micrófono de Fernanda, que no le están permitiendo activar su micrófono. Fernanda, si no puedes solucionarlo, si puedes escribirnos, con mucho gusto lo leo. Y recuérdenme que ve el chat, porque la verdad de repente me emociono hablando y se me olvida. También otra de las cosas que les pido que me acuerden es, toma foto, Carla, por favor, porque después no tengo evidencias. Bueno, gracias. Abuso infantil. Bueno. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Fernanda. Ya, ¡bravo! Sí, Venga. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Adelante. Yo creo que efectivamente, más que enseñarle a nuestros hijos a saber denunciar, hay que enseñarle pues sí, también a nuestros hijos a saber respetar, ¿no? Porque al menos la mayoría de mis amigos tienen un trauma de abuso sexual de niños. Apenas si sus papás están en una fiesta y ya el primo ya abusó de ellos, o hasta incluso los propios hermanos abusaron de mis amigos. Y pues no se vale. Hay que enseñarle a nuestros hijos a respetar. Sí, completamente de acuerdo, ¿verdad? Tenemos que esa enseñanza a nuestros hijos que va por los dos lados, como tú perfectamente lo que acabas de decir, no solo el que no sean abusados, sino que no sean abusadores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces también hay que decirle, ok, hay otras formas de obtener satisfacción sexual mientras eres muy joven, ¿verdad? Y no tienes acceso a una pareja, ¿sí? No has encontrado a alguien con quien poder tener la relación, ¿verdad? Yo soy contra prostitución, entonces no es un tema que pueda tratar, ¿verdad? Porque yo soy abolicionista, entonces no puedo hablar de eso. Pero pues, si quieren informarse, adelante, ¿no? Hay personas que están de acuerdo con la prostitución. Les digo, en mi caso, yo soy abolicionista, entonces no voy a tocar el tema. Pero sí tenemos que educarlos, ¿verdad? No se vale estar en ninguno que estén preparados para los dos casos, para no ser abusados y para no ser abusadores. Muchas gracias, Fernanda. Importantísimo tu comentario. Y, ok, la que sigue. Bueno, ahora hablemos de violación. El delito de violación lo cometen quien por medio de violencia, ¿sí?, realice cópula con una persona de cualquier sexo sin su consentimiento, ¿sí? Esto aplica también entre cónyuges,
o quienes estén en concubinato. Se considera violación aunque no medie la fuerza si la víctima es menor de 14 años de edad o aún siendo mayor no tenga capacidad de comprender el hecho. Incluye la inducción del pene o de cualquier elemento o instrumento por vía vaginal o anal. Ajá. ¿Alguien quiere comentar sobre esto? Ok, bueno. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Uy, se nos va el tiempo rapidísimo. Ok. En algunos de los casos, las dinámicas familiares son conflictivas, como nos acaba de platicar Fernanda, ¿verdad? Imagínense, amigas y amigos de ellas han vencido esas barreras y las han comentado, ¿verdad? Con sus pares, ¿verdad? Diciendo, es que yo fui abusado por mis familiares, por mi primo, por fulanito, por sultanito, por mi padre, wow, ¿no? Entonces existe. Entonces no cerremos los ojos, ¿verdad? Bueno, las dinámicas familiares conflictivas y la ausencia de redes familiares, ¿verdad?, sólidas, generan carencias afectivas que la niña y adolescente no puede resolver, impulsándola a tener relaciones sexuales abusivas, ¿verdad? Eso es lo que pasa, ¿no? Hay veces que las personas dicen, es que no puede ser, ¿verdad? Viviste una relación conflictiva dentro de tu familia y en lugar, ¿verdad?, de salir de ella, te enganchas en otra igual. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿verdad?, las personas repetimos el mismo patrón. Entonces es importante, ¿verdad?, crear dinámicas, ¿verdad?, para que las ayuden a salir de esas relaciones conflictivas. Seguramente me parece muy bueno de lo que nos platicó Fernanda, el comentarlo con sus amigas y sus amigos, ¿verdad? Eso de alguna manera logró salir, le hace romper esa dinámica familiar conflictiva, ¿verdad? Y ver otras perspectivas, de otras formas de ser y de vivirlo. En relaciones de parejas abusivas, a las niñas se les asigna mayores responsabilidades con muy poco poder de autonomía y decisión, ¿sí? En una familia abusiva, en una familia donde no se cree en la igualdad de género, ¿verdad? Pues por lo regular las niñas son las que se les asignan, ¿verdad?, a ti te toca hacer la comida, a ti te toca atender a los hermanos, a ti te toca, ¿verdad? Todo lo que implica, ¿verdad?, labores dentro del ámbito familiar, ¿verdad? Y no, pero pues no puedes salir porque además eres mujer y afuera, ¿verdad?, está un mundo muy problemático en lo que pienso, ¿verdad?, que si te mantenemos aquí encerrada, nada más atendiendo, ¿verdad?, con todo lo que implica, entre comillas, ¿verdad?, ser mujer, ¿verdad?, estás más segura. Que dice decisión, la dependencia económica y la falta de apoyo sexual las exponen a violencia de distintos tipos, como lo comentamos, ¿verdad? Hay veces que piensan, ¿verdad?, que la salida, encontrar un amor, la imaginación, ¿verdad?, del amor romántico, ¿verdad? Esta pareja, esta persona, ¿verdad?, me está ofreciendo el cielo y las estrellas, voy a salir, ya va a cambiar completamente mi mundo, ¿verdad? Entonces, y la realidad es que no es cierto, ¿verdad? Ok. Ok. Ok, la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, ¿verdad?, constituye una grave violación a los derechos humanos. Sin embargo, no puede ser cuantificada. ¿Por qué creen que no puede ser cuantificada? Y que, déjenme mover esto que no leo, no es cuantificada porque nadie se atreve efectivamente a hablar sobre eso. Ajá. Es más que nada cuando uno ya crece y cuando empiezan los problemas más fuertes psicológicos, es como las personas se atreven a hablar, a romper el silencio. Yo creo que es por... Sí, con toda la razón. Incluso se acuerdan de los casos también en los temas religiosos. También es otra de la parte, ¿verdad? Que los llevamos a la iglesia, ¿verdad? Para que, sí, se les quiten esos malos pensamientos, ¿verdad?, sexuales y que, no estoy diciendo que todos los religiosos, sí, no, de ninguna manera.
pero sin embargo se ha visto, ¿verdad? Que una gran parte, bueno, no una gran parte, que hay una parte de estos religiosos, ¿verdad? Que han abusado sexualmente y que nadie se atrevía a denunciarlos. Y cuando se atrevían, ¿verdad? Se trataba de cubrir, se cubrían las evidencias, ¿no? Para que nadie lo sepa, nadie se entera, incluso hubo arreglos, ¿verdad? O incluso, ¿verdad? Las amenazaban con que se iban a ir al infierno si delataban algo, ¿no? Entonces, bueno. Y no, exactamente, no hay datos, ¿verdad? Porque las personas no se atreven a denunciarlo. Por ello, ante la falta de datos, una forma de aproximarnos a la magnitud del abuso sexual es mediante el análisis, porque sí se ha podido saber, en el análisis de nacimiento de niñas y adolescentes de 10 a 14 años y la identificación de las características de los padres, ¿verdad? En este caso, de manera específica, de aquellos nacimientos que corresponden a la relación asimétrica, ¿verdad? Entre la niña con un varón de mayor edad que se registra en las estadísticas vitales de natalidad y que el INEGI recopila, ¿verdad? Lo que se reafirma por el hecho de un porcentaje importante, aproximadamente de un 30%, ¿verdad? De las niñas que tuvieron un hijo entre los 10 y 14 años de edad, que mencionan o desconocen o no desean informar quién es el padre. Y esto puede ser un indicio en estos casos que se trata de una violencia sexual y que por ello no proporcionan los datos. En México es posible que la relación entre la tasa de fecundidad de niñas y adolescentes de 12 y 14 años, ¿verdad? De edad y el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que sufrieron violencia sexual durante su infancia no sea tan marcada debido a que en algunas entidades para las mujeres, ¿sí? No es imposible identificar el abuso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo normal, ¿sí? En los casos de Chiapas, Oaxaca, con altos grados de nacimientos, ¿sí? Y con un porcentaje menor que de los que se declara en la Ciudad de México. Mientras menor es la edad de la mujer, ¿sí? Es más susceptible que se vulnere su consentimiento y que haya violencia. Se estima que en México se cometen al menos 600,000 delitos sexuales cada año, en los que 9 de cada 10 víctimas son mujeres y 4 de cada 10 tienen menos de 15 años de edad. Desafortunadamente, el lugar en el que más seguras deberían de estar las niñas, ¿verdad? Es en sus hogares y pues resulta que no, ¿verdad? Que el ámbito familiar no ha sido un lugar más seguro. ¿Qué impide? Permítanme. Ajá. Prejuicios familiares y desinformación sobre sexualidad. ¿Qué impide hablar sobre la sexualidad en las familias? Y nos queda unos minutitos y les dejo la pregunta. ¿Qué impide hablar sobre la sexualidad en las familias? Existen algunos factores particulares en los entornos familiares que impiden hablar sobre sexualidad. En ocasiones se parte de los supuestos que hablar de eso es algo malo y por ende es un tema indebido, ¿no? Algunas madres y padres no se sienten seguros ni cómodos para hablar sobre sexualidad, en general con sus hijas e hijos. Y también la forma en la que se habla sobre la sexualidad en las familias regularmente se inscribe, ¿verdad?, en el ámbito de la cultura. Nociones como el placer son marginalizadas, de las explicaciones sobre el cuerpo y el sexo, o se habla de patologías, de enfermedades, de biología, ¿verdad? Pero el tema del placer y de la libertad y de la masturbación, ¿sí? Son temas tabús. Y dice Dulce, a mí me parece que el tipo de cultura que se manejaba anteriormente, donde hablar sobre sexualidad podía verse como un pecado con relaciones a las creencias. Sí, así es, y todavía pasa, ¿verdad? Tenemos grupos religiosos, ¿verdad?, súper tradicionalistas, ¿verdad?, que impiden, ¿verdad?, hablar de eso.
visiones estas últimas que han construido la sexualidad como un riesgo patológico y o un asunto reproductivo. Igual, van de un lado a otro, ¿no? La sexualidad tiene que ver con la reproducción y la reproducción tiene que ver, ¿verdad? Pues ya podrás tener relaciones sexuales cuando te cases, cuando te unas con una pareja, ¿verdad? Ajá. Y también casi siempre esto con una mentalidad heteronormativa, ¿verdad? También hablar, ¿verdad? De las comunidades LGBT, BTI, que es muy largo y nunca me lo aprendo, ¿verdad? También está prohibido hablar de eso, ¿verdad? De la diversidad sexual también continúa siendo un tema tabú. Y bueno, pues creo que lo vamos a dejar sobre ahí, aquí. Bueno, mañana vamos a hablar un poco sobre la norma 046 y bueno, pues ahí lo vamos a tener que dejar. Pero bueno, creo que sí adelantamos mucho. Si alguien quiere cerrar, Ivonne, dice Ivonne, pienso que la incomodidad de los padres al hablar sobre los temas de educación sexual que anteriormente fueron educados, que no debía haberlos y creen que es suficiente lo que se ve en la escuela. Así, sí, y también dice Ivonne que exactamente, sí, creen que es suficiente con lo que se ve en la escuela, pero además también pensemos que las maestras y los maestros están teniendo los mismos conflictos para hablar sobre sexualidad en las escuelas. Y además también pregúntenle a los que tenemos hijos, hijas, adolescentes, vecinos, ¿verdad? Pregúntenles, oye, ¿te sientes cómodo cuando tu maestra o tu maestro se ponen a hablar del tema de la sexualidad? Y van a ver, yo siento que no es un tema, ¿verdad?, que sea muy cómodo para tratar entre los adolescentes con la maestra o el maestro al que ven todos los días, ¿no? Le voy a hablar con la maestra o el maestro de masturbación, ¿sí? O de los mejores métodos anticonceptivos, ¿qué va a pensar de mí? Es difícil, ¿verdad? Entonces, bueno, pues entonces tratemos, ¿verdad?, de apoyar esos temas hablando con las y los adolescentes de ellos de manera abierta. Fernanda, adelante. Les voy a contar una anécdota que pasó con uno de mis amigos. Lo que pasa es que cuando él iba en la secundaria, como pensaba que no era atractivo, pues no ponía atención a la educación sexual que le daban. Pasó el tiempo y consiguió una novia, ya después de mucho tiempo. Entonces, como somos un núcleo de amigos, nos pregunta, oigan chicos, ¿ustedes qué saben de los métodos anticonceptivos? Pues a nosotros nos da mucha risa porque le decimos, pues que nunca tomaste, no sé, educación sexual en la secundaria. No, es que sí, pero es que no ponía atención y aparte en mi casa no se hablaba ese tipo de temas. Y pues ahí nos ve enseñándole a mi amigo apenas a sus 20 y tantos años sobre educación sexual y dándole videos porque el chavo no platicaba nada de eso. O sea, yo creo que es importante hablar de eso, de ese tipo de temas en casa, incluso aunque no se quiera, para evitar este tipo de cosas también. Sí, exactamente. Yo creo que abrirnos, ¿verdad? Y además, sí, es importante que la información que demos sea científica, sea informada, ¿verdad? Para que no recurran, ¿verdad? El Internet está lleno de información buena y mala, lo sabemos. Y además, también piensen, y con esto cierro, ¿verdad? Piensen que mucha de esa información también hay depredadores en las redes, ¿verdad? Que andan buscando, ¿verdad? Este chavito está buscando información, ¿verdad? Entonces, puede ser un depredador. Entonces, mejor abrámonos, busquemos en internet junto con ellas o con ellos, ¿verdad? ¿Qué quieres saber? ¿Sobre qué quieres saber? Y abrir, y si de repente se sienten así como que, uy, este tema me incomoda, voltéense, toman aire y regresen y respiren como si nada. Funciona, ¿sí? Y abordemos los temas, no solo con nuestras hijas, con nuestros hijos, sino con las amigas de los hijos, ¿sí? Que haya una puerta abierta como funcionariado, ¿verdad? No sé en qué lugares estén ustedes trabajando, ¿verdad? Igual, ¿sí? Abrirnos a la información, informarnos para poder reducir, ¿verdad?, este tema de
el embarazo adolescente, de las violencias, ¿sí? Que eso también es muy importante, porque sí es tremendo que las adolescentes queden embarazadas por una relación amorosa, ¿verdad? Sexual imprudente, ¿verdad? Entre ellas y ellos mismos. Peor es aún que sea producto de violaciones, ¿sí? Bueno, las dejamos ahí. Un placer haber estado con ustedes. Piénsenlo, investiguen, y nos vemos mañana. Nos quedan 2 sesiones. Un placer. Chao. Gracias, hasta luego. Bye.